Imagina sentir un picor discreto en el mismo lugar, todos los días, siempre a la misma hora. Cambias de jabón, compras cremas, cambias la tela de la ropa, nada funciona. Después de los 60, tu cuerpo empieza a hablar de otra manera. A veces susurra, otras veces grita, y lo que parece un simple picor puede ser la primera señal de socorro. Ahora bien, ¿y si te dijera que ese picor puede ser el único síntoma precoz de algo que ni siquiera un análisis de sangre detecta en los primeros meses? Médicos de todo el mundo han alertado sobre zonas del cuerpo en las que un picor persistente puede ocultar enfermedades graves como inflamaciones ocultas, disfunciones hepáticas, neuropatías e incluso ciertos tipos de cáncer silencioso. Y lo peor, mucha gente lo ignora por vergüenza, porque cree que es normal a su edad o porque cree que desaparecerá por sí solo. Pero hoy comprenderás por qué esta señal tan pequeña puede salvarte la vida si sabes escucharla a tiempo. En este vídeo revelaremos qué zonas del cuerpo son más peligrosas cuando pican, qué enfermedades están asociadas a este síntoma, cómo diferenciar un picor común de un signo clínico importante y qué hacer cuando te ocurra a ti o a alguien cercano. Y al final del vídeo conocerás una zona del cuerpo que casi nadie relaciona con enfermedades internas, pero que puede indicar problemas en el hígado, la sangre o incluso el páncreas. Y créelo, la primera zona que debe observar es precisamente aquella de la que casi nadie se atreve a hablar. Esta es quizás la zona más ignorada cuando se trata de picazón, y también una de las más peligrosas. La mayoría de las personas mayores de 60 años sienten cierta incomodidad al hablar de picores cerca del ano o los genitales, y por vergüenza acaban dejándolo pasar. Pero lo que parece solo una molestia pasajera puede ser el primer síntoma de un cáncer anal o vulvar, mucho antes de que aparezcan dolores, sangrados o alteraciones visibles. Y no es una exageración. Según médicos especialistas en geriatría, ciertos tipos de cáncer silencioso comienzan provocando solo un ligero prurito, una sensación de picazón que aparece en el mismo lugar, empeora por la noche y no mejora con cremas comunes o baños de asiento. Fuente: Sociedad Americana contra el Cáncer. El picor persistente es uno de los primeros signos de carcinoma anal o vulvar, especialmente en pacientes con antecedentes de inflamación crónica local. Veamos un ejemplo real. He vivido con hemorroides durante 30 años. Sé exactamente cómo es ese dolor, pero este picor era diferente. Palabras de Julio, de 76 años, jubilado, que vive desde hace décadas en una tranquila ciudad del interior. Decía que el picor aparecía incluso cuando estaba sentado tranquilamente viendo la televisión. Era como si unas agujas diminutas le perforaran lentamente la piel. Buscó ayuda, se puso pomadas, se dio baños de asiento, pero nada mejoraba. Fue entonces cuando decidió buscar una nueva opinión. Y esta vez el examen reveló un carcinoma en fase inicial en el canal anal. Lo que salvó a Julio fue la persistencia del síntoma y el valor de no ignorarlo. ¿Cómo diferenciar un picor común de algo preocupante? Si el picor se produce siempre en el mismo lugar, si empeora por la noche o cuando está en reposo, si no responde a tratamientos básicos y sobre todo si no hay heridas ni lesiones visibles, puede que no se trate solo de sequedad de la piel o alergia. Es una señal interna, no es fácil hablar de ello, pero el cáncer tampoco pide permiso. Y hay más. Uno de los picores más ignorados por las personas mayores aparece en un lugar aún más inesperado, en la parte superior de la cabeza. Muchas personas mayores de 60 años conviven con picores en la cabeza, a veces cerca de la nuca, otras detrás de las orejas. Y la explicación más común es siempre la misma: caspa, jabón inadecuado, sequedad.
Pero cuando este picor persiste, aparece todos los días a la misma hora o empeora precisamente por la noche. Puede estar indicando algo que no tiene nada que ver con el cuero cabelludo en sí. Según los hematólogos, el picor persistente en esta zona puede ser un signo precoz de leucemia, un tipo de cáncer que afecta a la sangre y a los mecanismos inflamatorios del organismo. ¿Y por qué el cuero cabelludo? Porque es una de las zonas con mayor densidad de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos del cuerpo humano. Cuando hay una producción anormal de células en la sangre, como ocurre en la leucemia, estas células liberan sustancias inflamatorias que irritan los nervios del cuero cabelludo. Esto provoca un picor profundo que no va acompañado de caspa, heridas o enrojecimiento visible. Veamos un caso real. Don Takashi, de 73 años, exfuncionario público, decidió anotar en un cuaderno todas las veces que sentía picazón. Notó un patrón. La molestia siempre comenzaba por la noche, empeoraba cuando se acostaba y se intensificaba detrás de las orejas. Cambió de champú, usó productos hipoalergénicos, se cortó el pelo. Nada funcionó. Solo después de un análisis de sangre más exhaustivo se le diagnosticó leucemia en fase inicial. El picor fue el primer síntoma, sin fiebre, sin manchas, sin dolor. ¿Cómo saber si el picor en el cuero cabelludo merece atención? Si aparece todos los días a la misma hora, si aumenta por la noche, al acostarse, si no mejora con cambios de productos o con champús neutros, si no hay descamación visible ni enrojecimiento de la piel. Un consejo sencillo: toque suavemente la zona donde pica. Si está más caliente que el resto del cuero cabelludo, puede ser señal de inflamación interna, no solo algo superficial. Y atención, algunos pacientes también refieren fatiga inusual, hematomas inexplicables o sangrado frecuente en las encías como signos que aparecen junto con este picor. Si esto ocurre, es necesario buscar ayuda médica con urgencia. Este picor no grita, pero tampoco desaparece por sí solo. Y el cuerpo insiste noche tras noche. Y hablando de insistencia, hay un picor que aparece todos los días en un punto fijo de la espalda y que puede indicar un problema aún más oculto. Hay un tipo de picor que aparece exactamente en el centro de la espalda, siempre en el mismo punto, siempre con la misma intensidad. Y casi nadie lo asocia con algo grave, porque no hay enrojecimiento, ni manchas, ni heridas visibles. Pero este picor puede provenir de un lugar totalmente diferente: el páncreas. A pesar de estar situado en la parte delantera del abdomen, el páncreas está conectado por nervios a una región específica de la espalda. Cuando sufre algún tipo de inflamación o incluso alteraciones silenciosas causadas por tumores, estos nervios pueden enviar señales que se manifiestan como picazón. Es lo que los médicos llaman dolor referido, cuando el problema está en un lugar, pero la molestia aparece en otro. Este tipo de picazón es diferente, no es leve ni generalizada, es localizada, persistente y suele ir acompañada de una sensación de pesadez o malestar profundo, como si algo estuviera presionando desde dentro hacia afuera. Este fue el caso de Keiko, de 68 años. Empezó a sentir un picor constante en la zona central de la espalda. Pensó que era el colchón. Cambió el colchón. Cambió las sábanas. Hizo una limpieza a fondo en la casa. Eliminó alfombras, mantas, productos químicos. Y nada cambiaba. Acudió a dermatólogos, se hizo pruebas de alergia, se sometió a varios tratamientos tópicos, sin éxito. Pero había un detalle curioso. La picazón siempre aparecía después de la cena, especialmente después de comidas grasas. Este patrón encendió la alarma. Tras realizarle pruebas de imagen, los médicos descubrieron que el páncreas de la señora Keiko estaba afectado por un proceso inflamatorio silencioso, y el síntoma más precoz había sido precisamente ese: el picor en la mitad de la espalda.
Un estudio reciente publicado en el Journal of Pain Research explica que la activación de los nervios sensoriales intercostales puede provocar sensaciones cutáneas intensas cuando hay trastornos internos en el páncreas, incluso antes de que aparezcan otros síntomas. ¿Cómo identificar este tipo de picazón? Aparece todos los días en el mismo punto de la espalda, surge o empeora después de las comidas, especialmente las más pesadas. No responde a cremas, lociones o cambios en la rutina. Va acompañada de pesadez, malestar o náuseas leves, y no hay lesiones aparentes en la piel. Además, signos como pérdida de apetito, fatiga o pérdida de peso sin explicación refuerzan la alerta. Este es el tipo de síntoma que no llama mucho la atención, pero tampoco desaparece con el tiempo. Y si cree que esto ya es inusual, espere a descubrir lo que puede estar intentando decirle el picor en los pies o en las palmas de las manos. ¿Alguna vez ha sentido picazón en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, especialmente por la noche, y no ha entendido por qué? Sin alergia, sin heridas, sin grietas, solo esa sensación persistente, como hormigas invisibles caminando bajo la piel. Pues bien, en muchos casos, este tipo de picazón no proviene de la piel, viene de dentro. Las manos y los pies tienen una de las mayores concentraciones de terminaciones nerviosas y vasos capilares del cuerpo. Cuando órganos como el hígado o los riñones comienzan a fallar, aunque sea de forma leve y silenciosa, el cuerpo acumula toxinas en la sangre, y estas toxinas irritan los nervios periféricos, causando picores profundos y persistentes. Esta es una de las primeras formas en que el cuerpo intenta avisar de que algo no va bien. La señora Aiko, de 70 años, empezó a sentir este picor casi todas las noches. Siempre era igual, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Cambió de jabón, se puso cremas hidratantes, se aplicó pomadas, nada funcionaba. La piel parecía normal, no había heridas. No se apreciaban cambios visibles, pero la incomodidad le impedía dormir, y eso empezó a afectar a su estado de ánimo, su energía e incluso su apetito. Al hablar con el médico, comentó que también estaba más cansada de lo normal y que había perdido peso sin querer. El análisis de sangre reveló la causa: alteración de la función hepática. Su hígado estaba sobrecargado y el picor fue el primer síntoma. Esta relación está bien documentada en la literatura médica. Un artículo publicado en Frontiers in Medicine explica que en enfermedades como la colestasis hepática, la acumulación de bilis en el torrente sanguíneo puede activar receptores de picazón en las extremidades del cuerpo, principalmente en las manos y los pies. Y lo más alarmante es que, en la mayoría de los casos, esta picazón aparece antes de cualquier dolor abdominal, ictericia o alteración visible en las pruebas de imagen. En otras situaciones, este síntoma está relacionado con problemas renales, neuropatías diabéticas o incluso deficiencias de vitaminas esenciales para el sistema nervioso. ¿Cómo saber si es su caso? El picor siempre aparece en las extremidades, palmas y plantas de los pies. No hay lesiones ni inflamaciones aparentes. El síntoma empeora por la noche y no responde a los cremas. Va acompañado de fatiga, insomnio o pérdida de peso. En casos más avanzados puede aparecer hormigueo, ardor o pérdida de sensibilidad, lo que indica un posible daño neurológico asociado. Cuando el síntoma proviene del interior, la hidratación no es la solución, y el tiempo perdido tratando de calmar la piel puede costar el diagnóstico precoz de un problema mucho mayor. Y hablando de síntomas discretos, hay un picor que aparece en una parte del cuerpo que casi nadie nota y que puede ser el primer signo de un cáncer muy agresivo. Cuando se habla de cáncer de mama, la mayoría de la gente piensa en bultos o nódulos,
Pero hay un tipo de cáncer que no forma ningún bulto. Se manifiesta de una forma mucho más sutil, como un picor persistente y localizado que no mejora con nada. Estamos hablando del cáncer de mama inflamatorio, uno de los tipos más agresivos y silenciosos, y ese picor, que a menudo se ignora, puede ser la primera señal. En las mujeres, esta sensación suele aparecer justo debajo de los senos o alrededor de los pezones. En los hombres, puede aparecer como una molestia unilateral cerca del tórax. Es fácil confundirlo con alergia al sujetador, al calor o al tejido de la ropa, pero este picor tiene algunas características que lo diferencian. No cambia de lugar, no mejora con cremas y viene acompañada de cambios sutiles en la textura de la piel, como si la superficie se volviera más gruesa, arrugada o con aspecto de piel de naranja. Eso es lo que le sucedió a doña Lucía, de 69 años. Notó un picor constante debajo del seno derecho. Pensó que era la tela del sujetador. Lo cambió por uno de algodón, luego por uno sin costuras. Incluso intentó no usar nada durante unos días. Pero el picor continuaba, siempre en el mismo lugar, siempre por la noche, sin dolor, sin bultos, sin heridas. Al hacerse un autoexamen en el espejo, se dio cuenta de que la piel del lado derecho era diferente a la del izquierdo, más rígida, ligeramente hinchada. Acudió a un mastólogo. El diagnóstico fue rápido: cáncer de mama inflamatorio en fase inicial. Según la Sociedad Brasileña de Mastología, este tipo de cáncer representa solo entre el 1 y el 5% de los casos, pero suele evolucionar rápidamente. Y el picor localizado es uno de los primeros síntomas, especialmente cuando se asocia a cambios en la textura de la piel. Es importante entender que este tipo de cáncer no forma un nódulo palpable, lo que hace que muchas mujeres y hombres tarden en buscar ayuda. ¿Cómo diferenciar este picor de algo común, localizado en uno solo de los senos, persistente y resistente a cremas, pomadas o cambios de ropa? Va acompañado de alteraciones en la piel, engrosamiento, enrojecimiento o rigidez. Puede haber aumento de volumen en un lado, sensación de calor o ardor leve. El autoexamen ante el espejo es esencial. Observar diferencias en la textura, el color, la simetría y la sensibilidad puede marcar la diferencia entre un diagnóstico precoz y un tratamiento más agresivo. Y atención, aunque es más raro, el cáncer de mama también existe en los hombres. Si sientes picazón persistente cerca del pecho, acude a un especialista. El cuerpo nos avisa, a veces con dolor, otras veces con un picor sutil. Y hablando de avisos discretos, el siguiente síntoma suele confundirse con mala circulación, edad o incluso varices, pero puede ocultar algo mucho más grave en el sistema linfático. Muchas personas mayores de 60 años sienten picor en la parte inferior de las piernas, especialmente por la noche. Por lo general, culpan a la piel seca, la mala circulación o incluso al uso de medias ajustadas. Pero en algunos casos, este picor constante, intenso y nocturno puede ser el primer signo de un problema más grave: el linfoma, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. A diferencia de las alergias o irritaciones comunes, este picor no se extiende ni cambia de lugar. Aparece todos los días en el mismo punto de las piernas, casi siempre en la parte delantera, y suele empeorar en las primeras horas de la madrugada. Eso es lo que le sucedió al señor Carlos, de 75 años. Durante 3 meses se despertaba siempre a las 3 de la madrugada con un picor insoportable en la pierna izquierda. Usó hidratantes, se aplicó pomadas e incluso probó compresas frías. Nada funcionaba. Cuando acudió a un hematólogo, las pruebas revelaron un linfoma en fase inicial. Según la Asociación Brasileña de Hematología, el picor persistente, localizado y resistente al tratamiento tópico,
Es uno de los signos menos reconocidos, pero más precoces, de la enfermedad. Otros síntomas que pueden aparecer junto con él son sudoración nocturna, cansancio extremo y pérdida de peso sin motivo aparente. Si sientes picazón todas las noches en la misma zona de la pierna, sin causa aparente y sin mejoría, no lo ignores. Puede ser tu cuerpo tratando de reaccionar a un proceso inflamatorio interno más grave. Y si esto te ha sorprendido, espera a saber lo que puede revelar sobre tu hígado, tus hormonas o incluso tu sistema linfático, el picor en el ombligo. Pocas personas prestan atención al ombligo, pero un picor persistente en esta zona puede ser mucho más que sudor, hongos o falta de higiene. En algunos casos, indica una acumulación de toxinas en la sangre relacionada con trastornos hepáticos, renales o metabólicos. El ombligo es una zona con pliegues y humedad, por lo que es especialmente sensible a los desequilibrios internos. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Teresa, de 68 años. Sentía un picor molesto y profundo en el ombligo, siempre por la noche. Aparentemente, la piel estaba normal. Probó pomadas antifúngicas e hidratantes, pero la molestia volvía todos los días. Tras los exámenes solicitados por el médico, se detectó una alteración en las enzimas hepáticas, lo que indicaba una sobrecarga del hígado. Según investigadores de la Universidad de Tokio, la piel del ombligo puede manifestar signos cutáneos tempranos relacionados con disfunciones del hígado y del sistema linfático, especialmente en personas mayores. ¿Cómo reconocerlo? Picazón persistente y localizada en el ombligo, piel aparentemente normal, sin secreción ni inflamación. Empeoramiento nocturno, sin mejoría con tratamientos tópicos, presencia de fatiga, pérdida de apetito o hinchazón abdominal leve. Si el picor en el ombligo no responde a los cuidados básicos y aparece junto con otros signos sutiles, es hora de investigar. Es una zona pequeña, pero puede estar revelando algo mucho más grave. Y ahora que conoces estas 7 zonas del cuerpo que avisan antes de que aparezca la enfermedad, es hora de atar todos los cabos y sacar una conclusión práctica. El picor es algo normal. En la mayoría de los casos son pasajeras e inofensivas. Pero como hemos visto en este vídeo, hay situaciones en las que un simple picor puede ser la primera señal de que algo dentro del cuerpo está pidiendo atención. Y ese es el punto central. El cuerpo habla, siempre. A veces con síntomas discretos, repetitivos, silenciosos, pero que aparecen antes de cualquier dolor o examen alterado. Nuestro objetivo aquí no es asustarte. Es informarte, porque cuanto antes identifiquemos estas señales, más posibilidades tendremos de actuar con tranquilidad y eficacia. Hoy has conocido 7 zonas del cuerpo en las que un picor persistente puede ser más que una simple molestia en la piel. Y has comprendido que observar, anotar y buscar orientación médica no es exagerado, es cuidar de tu propia vida. La información es libertad, es autonomía, es poder elegir el mejor camino antes de que la urgencia elija por ti. Si este vídeo te ha ayudado de alguna manera, compártelo con alguien que también necesite conocer estos signos. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos contenidos, siempre con base científica, lenguaje accesible y enfoque total en la calidad de vida. Y si alguna de estas picazones te ha pasado a ti o a alguien cercano, cuéntanoslo en los comentarios. Tu relato puede abrir los ojos a otras personas. La salud se construye en los detalles, y a veces todo comienza con una picazón que nadie imaginaba que fuera importante hasta ahora. Nos vemos en el próximo video.